Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Falta de recursos y nuevos ajustes frenan avance de lucha antilavado en México. Víctor Rodríguez deja Pemex y Juan Carlos Carpio tomará la dirección general. Y sin Keylor Navas, el torneo histórico de Pumas probablemente no existiría. Es viernes 15 de mayo, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía. ¿Qué tal, Luz Helena? ¿Cómo estás? Feliz Día del Maestro. Feliz día. Bueno, no eres maestra, ¿verdad? Pero feliz día de todos modos. Hola, Beto. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Tenía muchísimo tiempo que no estaba por aquí, pero estoy muy entusiasmada de platicar las noticias del día. También nosotros estamos muy entusiasmados. Le mandamos un abrazo a todos los maestros de México por su gran labor. Todos tuvimos un maestro al que siempre vamos a recordar. Muchas felicidades, sobre todo ahora que han estado muy en el tema con el asunto del calendario del ciclo escolar. Y justamente porque ese fue uno de los temas que tocamos en nuestro nuevo episodio de Política y Otros Datos. Ya saben que terminando de escuchar el Daily se pueden pasar a escuchar este otro podcast que tiene muy interesantes comentarios sobre lo que sucedió con este polémico tema. Pero ya entrando a los temas relevantes del día, Luz Helena, México, a ver, está haciendo la tarea con el tema de la lucha antilavado, pero lo cierto es que hay una falta de recursos y hay ajustes que están frenando su avance. Como sea, estamos enfrentando un momento crítico por la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI. Tuvimos una evaluación apenas en marzo de 2026 que pone al país en riesgo de caer en la lista gris por fallas estructurales, y por lista gris entendemos que se les pone en esta categoría a los países que tienen deficiencias en combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o delitos financieros, pero están comprometidos a corregirlas. México corre el riesgo y mira que no es un tema nada sencillo, sobre todo por lo que ha estado ocurriendo con los señalamientos desde Estados Unidos, Luz. Y es que, aunque el año pasado se reformó la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues aún hay fallas estructurales que limitan la aplicación de esta ley. Nos dicen algunos analistas que menos del 1% de los acusados por lavado de dinero son consignados, y bueno, las empresas se enfrentan dificultades por la falta de recursos, porque no hay capacitación suficiente, y bueno, digamos que esta ley entró en vigor desde julio del año pasado, y las empresas medianas son las más vulnerables porque tienen que cumplir con reportes ante el SAT, la verificación de identidad, y esto sin contar con un apoyo financiero o personal capacitado. Sí, y esto es relevante, Luz, porque pues obviamente tienen que cumplir con una serie de requisitos de estas nuevas reglas. Y sí, como siempre, ¿no? Las empresas medianas, las pequeñas son las que tienen más dificultades de llevar a cabo estos procesos, a diferencia de una institución grande, de los bancos, que están además más habituados, pues por, digamos, su tipo de actividad, pero además por el tipo de recursos que manejan, pues de estar en condiciones de enfrentar. Ahora, se critica que el gobierno, además de todo, no está invirtiendo lo suficiente en una policía de investigación financiera que sea capaz de registrar el rastreo del dinero criminal. Esto ocurre en otros países y bueno, aquí una de las grandes críticas es que si tuviéramos recursos para pues invertirlos en esto, quizás otra situación estaríamos. A pesar de todo, pues están haciendo, digamos, hay una muy buena relación entre autoridades, entre empresas para cruzar información, para que puedan emitirse todo tipo de alertas y que pues esté lo más avanzado en este tema, pues para evitar que se transmine el dinero del crimen organizado en el sistema financiero. Aún así, la gran crítica es que falta muchos recursos
de la autoridad pues para esta policía de investigación financiera. Y esto hay que sumarle, Beto, que existe una fuerte presión de Estados Unidos, ya que el Departamento del Tesoro ha señalado a bancos por presunto lavado de dinero. Recordemos lo que sucedió el año pasado con Ceibanco, Intercam y Vector. Además, pues también se están esperando sanciones como más severas contra un sector que pues no cumpla o con estos requisitos o que no se adapte. Y bueno, también hemos visto cómo Estados Unidos ha hecho como estos cambios o estos ajustes de los que hemos hablado mucho, ¿no? Cuando designa a los cárteles de la droga como asociaciones terroristas, entonces le pone todavía se convierte en algo más complejo, y de hecho la creación de la Dirección General especializada en organizaciones delictivas dentro de la UIF el año pasado, más convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues todavía se perciben insuficientes ante la magnitud del problema, insisto, porque Estados Unidos sigue presionando. Sí, ojalá que pues, las autoridades trabajen mucho con este tema, porque todavía pues, se puede evitar este riesgo de entrar en la famosa lista gris, porque además lo que puede provocar es desconfianza de bancos e inversionistas, sobre todo internacionales, que haya revisiones más estrictas a las transferencias y operaciones financieras en México. Esto pues desde luego podría generar incremento en los costos de financiamiento, en cumplimiento regulatorio, y no hablemos de el riesgo reputacional para el sistema financiero del país, que ya de por sí quedó algo golpeado con lo que ocurrió el año pasado, con este señalamiento que hubo del Departamento del Tesoro con 3 instituciones financieras en México. Y ya que andamos hablando de presión internacional, de desconfianza y de reputación, oye, Luz, a ver, pues muy interesante que hace un par de días Standard & Poor's salió a decir que mantenía la calificación de México en BBB, pero lo que sí cambiaba era la perspectiva de estable a negativa, y lo mismo ocurrió con la perspectiva en el caso de Pemex. Lo que sí es que después de que se da a conocer esta noticia de la calificadora, pues el gobierno ha estado muy activo para decir, a ver, vamos a corregir la situación. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó salir a dar la cara y decir que vamos bien en economía. Yo creo que con sus matices, porque aunque digamos por ahí hay indicadores que nos señalan que podríamos estar bien, hay otros que también no nos indican eso. Así es, lo que decía Standard & Poor's es que cambió la perspectiva de la deuda de estable a negativa, ya que está advirtiendo un lento crecimiento de la economía, además de restricciones presupuestarias que van a elevar la deuda. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no, porque pues tenemos un peso muy fuerte en 17.22 pesos por dólar, la tasa de interés está en 6.5, y por lo que nos ha dicho Banco de México, pues ahí planea quedarse por bastante tiempo. Y bueno, la presidenta dice que pues la soberanía energética es un pilar de su administración, por lo que México produce y transforma su propio petróleo, lo que protege al país de crisis de desabasto que sufren naciones como Corea. Sí, lo cierto es que, a ver, sí hay indicadores que podrían darnos un reflejo de que la situación no estamos en una crisis, Luz, eso sí hay que dejarlo clarísimo, pero es cierto que por muchos años transitamos en un crecimiento que lo catalogamos como mediocre, un crecimiento de 2.5%. El año pasado y este año no vamos a crecer más allá de 1.5%. Si nos va bien, estaremos alrededor de 1.2, 1.3. Entonces tampoco no estamos teniendo las tasas de crecimiento que necesita un país como México. La generación de empleos también se está quedando corta, y hay además también poco margen fiscal, porque pues sí, el tema de cómo se ha crecido el déficit y esta necesidad de volver a la disciplina fiscal, pues la verdad le ha dejado muy poco margen de maniobra en las finanzas públicas al gobierno, y eso es en lo que están prestando mucha atención las calificadoras. Habrá que ver si en los próximos días por ahí las otras calificadoras como Moody's, como Fitch, como HR Ratings salen a hacer algún pronunciamiento, alguna revisión. No lo sabemos, pero lo que sí es que el gobierno pues tendrá que actuar para evitar que sí haya una revisión pues que sí sea
más drástica. Y Beto, algo que advierte la calificadora es la incertidumbre en la renegociación del TEMEC, que la tenemos a nada de distancia. Pero el gobierno federal confía en que la coordinación con empresarios va a traer más inversiones, sobre todo en el segundo semestre de este año. Y entonces eso va a revertir cualquier duda sobre la confianza que se pueda tener en México. Pero hay que decirlo, los bancos también están diciendo que si el plan de infraestructura que está buscando impulsar el gobierno federal, si todo sale bien, nos dice, este plan abonará 0.9% puntos al PIB, solo si se ejecuta tal cual está planeado, es decir, donde no haya ningún problema. Pero sabemos que pues en todos los planes no todo puede salir perfecto, ¿no? Entonces dice la presidenta que la inversión se notará con mayor fuerza una vez que se asienten las bases jurídicas aprobadas para las inversiones mixtas, que ya por ahí también han tenido algunos anuncios interesantes que buscan justamente fomentar la confianza a la inversión. Pero eso sí, el sector privado dice, yo necesito certeza, necesito seguridad física y legal para saber que mis inversiones van a estar pues en un buen país y donde van a poder seguir creciendo. Y esperamos, o sea, aquí en México los mexicanos por supuesto que queremos que le vaya bien al país, que crezca, porque pues obviamente esto significará bienestar para las familias, mejores empleos, mejores remuneraciones. Nadie quiere que le vaya mal a México, así es que pues esperamos que esto suceda y que más bien en próximos dailies podamos estar hablando de acciones diferentes de las calificadoras. Y ya que estamos hablando de las acciones de las calificadoras, pues alguien que también no se salvó de esta revisión de la perspectiva de estable a negativa fue Pemex, y Pemex nos dio nota este jueves porque pues Víctor Rodríguez, quien fuera hasta ayer el director general, deja a la petrolera. En su lugar llega Juan Carlos Carpio, un movimiento que creo que no sorprende mucho, que lo dio a conocer también la presidenta Claudia Sheinbaum, Luz, pero lo que sí es que la maldita herencia de siempre con Pemex, el tema de una deuda alta, deuda con proveedores, problemas con la operación, en temas financieros, en fin, el enfermo que se niega a salir de terapia intensiva. Así es, Beto. Y si tú preguntas quién es Carlos Carpio, pues bueno, él era el director corporativo de finanzas. Llega ahora a aportar este perfil de mayor experiencia técnica y financiera que se requieren para la petrolera. Y bueno, lo que nos dicen es la salida de Víctor Rodríguez no es resultado de una ruptura, sino de un acuerdo previo, ya que al inicio del sexenio ya se tenía como pactado que solamente iba a estar durante 1 año y medio en la petrolera. Y bueno, aunque no regresará de inmediato a la UNAM o a la academia, estará ahora en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Así es, muy, muy curioso, ¿no? Que de Pemex quieran regresar a la academia. Así de estresante ha de ser dirigir a la petrolera más endeudada del mundo. Lo que sí es que Juan Carlos Carpio va a tener que trabajar, pero con el pedal de la velocidad bien, bien apretado, porque hay presiones financieras, como los decía. El tema del nivel que sigue siendo, quizás es el mayor dolor de cabeza que tiene Pemex, pero también los rezagos en pagos a proveedores, que si bien hemos estado hablando de que se han despresurizado, de que han logrado pagar algunos, no deja de ser muy abultada la situación. Y además, pues Luz, llega en un momento en que el precio del petróleo sí que está complicado porque se te sube, baja, una inestabilidad que estamos viviendo, y además pues también con estos temas de pues trabajar para esta autosuficiencia en la producción. En fin, vaya tarea que va a tener Juan Carlos Carpio. Pues ya es viernes, Luz, ya es viernes, y ¿qué te parece si mejor nos vamos a platicar de algo mucho más soft, algo de nuestra sección deportiva? Esto no se acaba hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated. Y saludo con gusto al editor en jefe de Sports Illustrated, Tlatoani Carrera. Qué gusto tenerte por aquí. Y ahora que estamos cerca de la final de la Liga MX, ¿cómo hay jugadores que transforman el rostro de un equipo? Y ese es el caso de Keylor Navas con los Pumas,
que están en la antesala del juego grande. Digo, qué lástima, ayer perdieron 1-0 con Pachuca, pero todavía confío en que van a dar la remontada allá en Seúl el próximo domingo. Tlatuani, ¿cómo estás? Pues vamos a hablar de un jugador que te tiene muy contento, Beto, porque tu corazón Puma ha latido mucho gracias a él. Y sí, es Keylor Navas, el portero costarricense, mundialista, portero del Real Madrid en algún momento, o sea, en grandes equipos, Keylor, y llegó a los Pumas y ha hecho un gran papel. La verdad es que el portero siempre es de estas posiciones que a veces, o sea, sí la puedes cuantificar, ves que hace grandes atajadas, pero sacamos una estadística hoy en la página de Sports Illustrated México, en SI.com/MX, de que Keylor fue el portero que más goles evitó durante la temporada. Aquí se está hablando en esta estadística de goles que parecían hechos, o sea, de esos que dices, ya van a entrar, ya está adentro y sale el portero. Y esta estadística dice que este hombre, que además es el líder, ¿no?, el capitán de los Pumas, ha atajado o atajó 6.53 goles para el equipo universitario, que por cierto hizo el mejor torneo corto de su historia con 36 puntos, una gran temporada. Pero aquí es donde ves la valía de un hombre así, ¿no? Ahí ves lo que cuenta la portería propia. 6.53, y nada más te digo, Beto, y te digo, Luz, que el segundo lugar registró 1.70. Imagínate nada más la diferencia entre Keylor y los demás porteros. O sea, sí, sin duda es un papel determinante. No, totalmente. Digo, el dato que acabas de dar y esa diferencia abismal, pues sí nos muestran lo impresionante y lo valioso que es Keylor Navas. Pero también creo que revela y desnuda que uno de los grandes problemas de los Pumas es la defensa. Pero cuando tienes un portero de esta calidad, pues te resuelve mucho. Y creo, Tlatuani, coincidirás conmigo, es que justo por eso es que los Pumas lograron el primer lugar del torneo y son contendientes muy serios a llevarse por fin su tan ansiada octava copa. Sí, a ver, Pumas recibió solo 17 goles en el torneo, es decir, promedio de 1 por partido, porque son 17 jornadas. Pero además de todo esto, Beto, o sea, además de la estadística fría, que no deja de ser un número, hay gente que dice, pero las estadísticas no cuentan en el deporte. Bueno, yo creo que sí tienen un valor, aunque no son un absoluto. Lo que tiene Keylor es este liderazgo. Lo decía Efraín Juárez también en una entrevista con Sports Illustrated, que lo que le gustó mucho cuando le cuestionaban, ¿y por qué trajiste a Keylor Navas y a Aaron Ramsey? Más allá de que Aaron Ramsey no le haya ido del todo bien. Decía, es que los jóvenes los vieron entrenar, vieron la cultura del trabajo, vieron la cultura de trabajo de dos personas que estuvieron en los mejores equipos del mundo. Es decir, arriba de lo que estuvieron Aaron Ramsey y Keylor Navas no hay. O sea, hemos hablado del Real Madrid, de selecciones nacionales. Y entonces decía, ellos eran los primeros en llegar al entrenamiento, ellos eran los que seguían toda la disciplina de trabajo, ellos eran los que más cumplían la dieta, ellos eran los que le ponían el ejemplo a los jóvenes de qué es lo que tenían que hacer. Y ahí está el verdadero aporte de Keylor también. Se ve uno cómo lo escuchan en el vestidor, la atención que le ponen, el peso que tienen sus palabras. Y dices, pues claro, este es un portero de clase mundial y es lo que está demostrando. Y además qué bueno, Tlatuani, que porque es un jugador de 39 años y tiramos este mito de que vienen a la liga mexicana prácticamente a retirarse, a, digamos, sacar lo último que puedan de billetes, de dólares. Pero la verdad es que hay jugadores que valen la pena, que por su liderazgo, por su disciplina, todavía muestran que tienen mucho que dar. Y son de estos jugadores que desde el vestidor ya vas ganando 1-0 como equipo, ¿no? Sí, sin duda. Y me gustaría, Beto, ayer que, bueno, el Pachuca se adelantó en la serie 1-0 a los Pumas. Ven el partido de vuelta en Seúl, lo vamos a ver el domingo. Pero que me describas, tú como aficionado Puma, el momento en que Henry Martin el domingo pasado iba a tirar ese penal. Estaba enfrente Keylor Navas, el portero del que estamos hablando. Pero ¿qué sintió un Puma en ese momento cuando era el 3-3 y ese era el gol determinante? Híjole, Tlatuani, a ver, de entrada, porque el rival era el América, con el equipo que menos quieras perder. O sea, puedes perder con todos, pero nunca con el América, y menos en una instancia como la de los cuartos de final. Cuando vas ganando 3-0 y de pronto te alcanzan 3-3 y ese penal en los últimos minutos, el corazón de verdad está bombeando a todo.
y bueno, confías en que la experiencia de un portero como Keylor Navas, que aunque no detiene el balón, al final lo tienes enfrente, y yo creo que Henry Martin lo supo, sí. lo tenía enfrente con 1 minuto por terminar el partido, y al final pues pega en el poste. Fue muy... sufrimos mucho. Los que somos aficionados de Pumas creo que me van a entender, se sufrió mucho, pero también se gozó igual de grande una vez que el árbitro pitó el final. Y se va a gozar de grande porque yo creo que en la final van a estar los Pumas, y espero que sea contra el Guadalajara para que se dé una revancha. Bueno, no, más bien, yo no quiero que sea una revancha. No, que se dé la revancha, ya la decretaste, ya la cantaste. Más bien que se repita, Chivas, que se repita la final. ¿Te acuerdas de 2004 donde ganaron los Pumas y ahora ya cantaste la revancha de las Chivas? Está muy bien, con eso me quedo. Ya le eché la sala. No, pero estaría muy buena la final. A ver, si llegan los Pumas, la verdad es que del otro lado va a estar muy bueno, Cruz Azul o Chivas. Sí, totalmente. ¿No? O sea, creo que vamos a tener una muy buena final, pero qué bueno que tenemos esta historia de Keylor Navas, un jugador de verdad de esos exquisitos que quisiéramos que nunca se retiraran. Tlatuani, pues muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, siempre gusta estar acá. Luz, también qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias a todos, y bueno, quiero recordarles que estas notas y otras más pueden encontrarlas en expansión.mx. Leamos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily, lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.